Transportes Especiales ACAR. Confianza en la vía, con sentido social. ACOGA, generadora de compromiso y confianza, promoviendo la inclusión, la integración, liderazgo y la participación del clúster de la gastronomía, la cultura y el turismo. ACOGA, Asociación Colombiana de Gastronomía. La amistad produce alegría. Y comodidad. El amor produce ilusión. Y comodidad. El amor y la amistad producen emociones. Nosotros la comodidad. Fábrica de Calzado Rómulo. ¡Feliz día! Amables televidentes, los saluda José Alberto Tejada Echeverry, presentándoles el programa institucional del Canal 2 informativo Nuestra Gente. Hoy estoy acompañado en el estudio por Norberto Tascón y Sebastián Acosta Zapata. Ambos son panelistas frecuentes de nuestro programa y ustedes ya los conocen. Buenos días a los dos invitados. Buenos días, Norberto. Buenos días, Alberto. Buenos días a toda nuestra amable audiencia y esperamos que esta mañana sea muy satisfactoria para ustedes con nosotros en el panel. Muy buenos días, José Alberto, para usted, para Sebastián, para toda nuestra amable audiencia que a esta hora de la mañana siempre están a la espera del informativo de Nuestra Gente. Muy bien. Bueno, el tema con el que quiero invitarlos a hacer la primera reflexión de la jornada es el de las capturas que el día de ayer se comenzaron a dar en Bogotá, en Medellín, en Cali y en otras ciudades del país, relacionadas con la cadena de jíbaros que vienen vendiendo drogas a estudiantes de varias universidades del país y a colegios del país. Es decir, se ha encontrado que a través de WhatsApp se han creado redes donde yo por mi WhatsApp ofrezco o usted me pide a mí y que convenimos en qué punto se lo entrego y en qué formato se lo entrego, en qué cantidad se lo entrego y cómo me va a pagar. Esto se le ha hecho un seguimiento de más de un año y producto de ello hay 160 y tantas personas ya judicializadas por el tema. Hace parte esta situación que se presentó y que se dio a conocer el día de ayer con lo que el presidente Duque ha anunciado como el combate frontal contra el microtráfico. Él está diciendo que no es aceptable que con el argumento del derecho a poseer la dosis personal se le haya abierto un boquete enorme a los traficantes de diversos tipos de drogas para que inunden a las universidades y a los colegios de sustancias alucinógenas. Este es el primer punto que yo puedo hacer en la mesa. Sebastián, le pido su opinión. Listo. Más allá de las capturas que usted bien lo reseñó, lo importante aquí es anotar que ha establecido el señor Duque un plan de choque en el marco de su política de 100 días el que la hace la paga, el cual va a tener cero tolerancia con el porte de dosis mínimas que ya la Corte Constitucional avaló. O sea, hay que tener en cuenta eso, que este decreto y que esta, acción presidencial es claramente inconstitucional, porque la Corte Constitucional ya ha avalado que la dosis mínima se corte. La solución del problema de las drogas no está en la prohibición.
Esa es una guerra de más de 40 años perdida. Es una guerra que lo único que deja es que el precio de la droga sea más caro y el negocio más rentable. Hay que ver qué otros factores están llevando a los jóvenes a consumir. Factores como falta de oferta educativa seria. No que vaya a un colegio de 8 de la mañana a 12 del día y ya quede sin hacer nada, no. Una cosa seria, una cosa integral. Cultura, igualmente. Acceso a derechos de la ciudad, acceso a los diferentes sitios recreativos, a los parques, a los sitios deportivos, a los sitios culturales. La interdicción lo único que hace es volver más rentable el negocio. Es que eso ya se ha demostrado en toda América Latina, para estar contextualizados en el caso propio de nosotros, ya se ha probado que la interdicción no es una política viable. La interdicción es esta persecución, es este encarcelamiento, es esta guerra frontal con hombres armados, con policías, con ejército y demás. Eso no está sirviendo, no ha servido los últimos 40 años. Por eso Santos, en el gobierno pasado y en toda su administración, planteaba que lo que se tenía que hacer era una respuesta transnacional que involucrara todas las líneas de acción. No solamente la guerra, sino también ver qué se hace con los cultivos de uso ilícito, por ejemplo. Entonces ver cómo se le hace al campesino que se le cambie su forma de producir, que ya no sea hoja de coca, sino que sea cacao, que sea palma de cera, que sea, digamos, otras características de la agricultura para que le generen una rentabilidad al menos similar y estar en negocio, digamos, propio legal, no como las aspersiones a glifosato, que me imagino que ya lo iremos a tocar. Su comentario sobre el tema de la judicialización que ayer hubo con los que venden drogas en los colegios y universidades. Bueno, José Alberto, este era un tema que hace mucho rato se venía mencionando y sobre todo se le estaba pidiendo a los organismos de seguridad que actuaran. Es una red del microtráfico en Colombia que ha hecho que invadan los entornos de los colegios y las instituciones educativas. Y me parece que esa es la actitud que tiene que asumir no solamente la Fiscalía, sino la policía y los organismos de seguridad del país. Eso de infiltrar es lo que nosotros pedimos permanentemente, y no solamente debe ser en este tipo de delitos como el narcotráfico o microtráfico, pues a nivel de los colegios. Hemos pedido esto para que se haga también en el sistema de transporte masivo de todas las ciudades donde a la gente la roban, donde les quitan sus celulares, donde los bolsiquean, etc. Y así debería ser, como un elemento dinamizador de la justicia, el que siempre se interviniera a los delincuentes para que la policía pueda hacerlo. Es que mire que uno, con el tema de los fleteros, uno dice, si la policía actuara como, por ejemplo, en los Estados Unidos es usual. En Estados Unidos hay un bloque de la policía que actúa de civil, pero precisamente garantizan que cuando se presentan todo este tipo de situaciones sea más rápida la reacción de estas personas. Creo que eso es un elemento muy importante y sobre todo lo que se está demostrando es que allí, por Dios, están acabando inmisericordiamente con el recurso más importante que tiene la sociedad, que son sus seres humanos, sobre todo conduciéndolos y llevándolos al consumo de drogas. Esto hay que aplaudirlo del gobierno y yo creo que los rectores de las universidades en buena hora aceptaron que se infiltraran como estudiantes a muchos de las policías que lo hicieron y que desmantelaron prácticamente toda una banda que opera no solamente en una, sino en muchas universidades, y no solamente en Bogotá, sino en otras partes del país. La queja de los directores de las escuelas y instituciones educativas, José Alberto, es que los amenazan estos jefes de estas bandas criminales que se dedican a el negocio del microtráfico y donde inducen, inclusive en las escuelas, a jóvenes muy pequeños,
jóvenes que están comenzando apenas a vivir entre los 10 y los 15 años al consumo de drogas regaladas inicialmente para que después sean adictos a esto. Ojalá que esta misma situación, José Alberto, la tomaran como ejemplo para los parques. Estamos hablando de que hay consumo de marihuana y hay consumo de drogas en los parques, pero tiene que haber siempre un dinamizador en esto, y es quién la expende. Y en estos parques, cuando uno tiene la oportunidad de salir a caminar, se encuentra que hay negociantes que están allí a la espera de las personas que llegan para venderles estas drogas ilícitas. Muy bien. Sebastián en su intervención estaba haciendo alusión a que va en contravía de ¿cómo se llama? ¿La libre expresión o qué? Sí, lo que la Corte Constitucional ya legisló, ya determinó cuando dio el derecho al uso de la dosis mínima que permanezca con uno. Pero está claro que si bien se reivindica el derecho a que cada persona que sea consumidor mantenga su dosis personal, también es cierto que esto, por falta de haber sido de mejor manera organizado, se ha prestado para que los jíbaros de todo tipo hagan ochas y panochas con el microtráfico en todas las ciudades del país. Y yo me aparto del comentario de Sebastián en cuanto a que es que a los muchachos les falta oportunidades. Ese cuentico de que uno es delincuente poder pobre, ya hay que dejarlo tirado en el cuarto de San Alejo. De que uno es drogadito porque es pobre y porque es desempleado, hay que dejarlo en el cuarto de San Alejo. Yo creo que aquí lo que estamos es ante el efecto perverso de unas mafias incontroladas e incontrolables que en mucho el Estado no ha querido controlar. Porque, por ejemplo, en el momento en que el maestro Carlos Gaviria, que fue el ponente de este fallo de la Corte Constitucional, donde le reivindicaba el derecho a la libre personalidad del individuo y que por esa vía entonces tenía derecho a andar con sus 20 o 25 gramos de marihuana o de coca en el bolsillo, él no se percató de que darle esa oportunidad teórica a cada individuo es permitir que haya un batallón, un ejército inconmensurable de personas a las que el jíbaro puede decirle usted tenga 25 gramos, usted 25, usted 25, y ahí vamos teniendo 5, 10, 20, 50 kilos de droga que se trafican diariamente en todas las ciudades del país. Y el negocio se le puso en bandeja de plata fue a los grandes mafiosos, a los grandes narcotraficantes. Si lo que se quería era reivindicar el derecho al consumo responsable, pues que se haga como en los países desarrollados, donde hay sitios de expendio oficial de la droga y uno va y consume y compra con un carnet especializado y punto. Allí es distinto, pero aquí se dejó el boquete abierto, como quien dice, vámonos, dejemos la puerta abierta y que todo el que quiere entrar entre aquí a venderle droga a nuestros muchachos. Ese es el problema grave que hoy está pasando en Colombia y que, claro, ya salen las voces de juristas, hermenéuticos en exceso, que dicen esto está contra la Constitución, esto está contra... Un momentico, yo soy padre de familia y a mí me mortifica que a mis hijos y a mis nietos venga un sinvergüenza a inducírmelos en la cafetería de la universidad o en la cafetería del colegio o en el puesto de venta de mangos del colegio, porque es que está documentado que alrededor de los colegios y universidades hay cantidad de sitios de expendio de droga y hay cantidad de personas que andan con maletines o con mochilas o con bolsas y ahí llevan la droga para entregársela a los muchachos que después lo usan de mulas de arreo entre un barrio y otro en buses urbanos. Eso hace rato se sabe qué es lo que está pasando. José Alberto, y le acoto, perdón Sebas, algo más en esto. Fíjese que esa sentencia dio para ir más allá de lo que la norma establece, porque la cultura mafiosa nuestra, y agréguele a eso la manera de hacernos fáciles a todo, implicó que estos distribuidores de drogas y de marihuana y todos estos narcóticos, pues hombre, cuando lo decomisaban o lo retenían con 40 gramos de marihuana o más,
la respuesta es no, es la provisión del mes. Correcto. Dios, es que hay unas exageraciones que no se pueden permitir y yo sí creo, y ya se está haciendo necesario, que la Corte vuelva de nuevo a retomar esa sentencia de Carlos Gaviria para reacomodarla a los momentos actuales, porque no se puede negar que se pueda en esa dirección volver otra vez a actuar sobre una norma ya prácticamente juzgada y puesta en consideración como son las sentencias de la Corte para su obligatorio cumplimiento. No podemos desconocer que esto está haciendo daño y sobre todo Petro en Bogotá, José Alberto, trató de hacer lo que usted planteó. Eso. Una especie de móviles donde expendían, pero la persona tenía que carnetizarse y tenía que declarar que era un enfermo y que como tal tenía acceso a esas drogas ilícitas. Lo que acá está pasando es totalmente lo contrario. Acá es que llevan a inducir a nuestros muchachos en los colegios sin haber consumido. Y creo que el Estado sí tiene que apersonarse en ese sentido. ¿Hasta dónde realmente vamos a asumir la responsabilidad de que el consumo de drogas ilícitas van de la mano con la calificación de una enfermedad del consumo de drogas y hasta dónde también hay que legislar en esa misma materia? José Alberto, yo quiero precisar sobre 2 puntos. El primero es que el Estado colombiano históricamente la respuesta que ha dado ha sido de guerra frontal, ya ha sido de capturar la dosis mínima, de capturar en general todo, incluyendo la dosis mínima. Entre eso, digamos, la sentencia de Carlos Gaviria fue clara en cuanto a que hilvanó el libre desarrollo de la personalidad con el porte y consumo de dosis mínima de marihuana. Pero ahora, digamos, con estas lógicas neoconservadoras, lo que se quiere es invisibilizar el problema. ¿Y cómo se invisibiliza y cuál es la solución rápida? Pues capturemos a los jíbaros, encarcelemos a todo el mundo, quitémosle a la gente la dosis mínima y así solucionamos el problema. No, lo que hizo Uruguay fue lo mismo que hizo, o lo que hizo Petro fue lo que está haciendo Uruguay con éxito, que es legalizar toda la marihuana y todo el consumo de marihuana y todo el comercio de marihuana y la venta, y asimismo establecer lugares propios de venta y distribución, ¿ya? Al establecer eso, ¿qué es lo que pasa? Que el negocio deja de ser rentable, porque el negocio es rentable para los narcotraficantes porque está prohibido, porque la única respuesta que el Estado le da a eso es la persecución, es la interdicción, es capturar los traficantes y capturar la mercancía. Cuando esa respuesta cambia, y fue lo que hizo Uruguay, para hablar de casos latinoamericanos, porque obviamente en Estados Unidos, digamos, en algunos estados es otra cosa diferente, al hacer eso, pues ya no generaba incentivos para que la gente traficara. Y eso es una solución real al asunto, ¿ya? 1. 2. Es que el problema no es el muchacho de estrato 4, 5 y 6 que se compra un cacho de marihuana, por lo general en la universidad pública o en un parque de barrio, de estrato 4, 5 y 6, porque en los barrios de estratos 4, 5 y 6 hay jíbaros y venden marihuana, en el barrio El Ingenio, en el parque El Ingenio, en el parque San Joaquín, los hay y los hemos visto en los parques de la Hacienda. Entonces, cuando ese muchacho está allí, va, fuma marihuana con su amigo, ese no es ningún problema, porque ese muchacho tiene detrás una estructura familiar, ese muchacho tiene detrás una universidad, tiene un esquema de amigos, ¿ya? Ese muchacho está, digamos, cogido por varios lados, pero si trasteamos el problema de los estratos 1, 2, 3 y si se quiere 0, pues una familia no tiene, porque son familias disfuncionales, muchas veces a él le toca bregar por sus hermanos menores. Papá y mamá inexistentes, o la mamá trabaja todos los días de lunes a viernes hasta las 10 de la noche y sábado y domingo se encarga de las labores del hogar, no tiene tiempo para cuidar y para criar al hijo. Los amigos del barrio son todos muy parecidos y él no ve en la educación un modelo para seguir ni una oportunidad de crecimiento personal y profesional.
Entonces, no es que solamente el consumo de drogas es lo que lleva a eso. Y además no estoy hablando solamente de delincuencia, estoy hablando también de que es un problema de salud pública. Es un problema que trasciende una sola variable, es un problema multifactorial. Ya es un problema de varios factores. El factor familia, el factor educación, el factor cultura, el factor acceso a la ciudad. Entonces a mí se me parece, haciendo esas dos apreciaciones, por un lado que el Estado tiene que buscar formas innovadoras de solucionar el problema y no solamente la guerra frontal como se ha venido dando, y la segunda es que la droga solamente es uno de los tantos problemas que pueden despertar en estos muchachos de estrato, digamos, 1, 2 y 3. Es típico de la cultura colombiana que vivimos buscando a papá Estado para culparlo de todo o para pedirle todo, y dejamos de lado nuestra responsabilidad personal, familiar, vecinal y ciudadana. Yo me aparto definitivamente de discursos que siguen diciendo que el Estado tiene la responsabilidad de resolverlo todo. No, usted fue niño, yo fui niño, y cuando éramos niños también habían jíbaros, no habían como hoy, pero el control que había sobre nosotros por parte de las familias hacía que los padres se sintieran responsables y que los educadores se sintieran responsables y que los vecinos se sintieran responsables. Pero hoy día, con el cuento de que el Estado, que nadie sabe qué es al final de cuentas, ni el papá es responsable, ni la mamá es responsable, ni el profesor es responsable, ni el vecino es responsable, sino que el Estado. ¿Y quién es el Estado? El Espíritu Santo. Ya va siendo hora de que dejemos esos discursos vacíos. Segundo, ese discurso de que uno es un drogadito, marihuanero, cocainero o sicario porque es pobre, también hay que mandarlo a recoger. A mí no me digan que un tipo, que dos muchachos que andan en una moto de alto cilindraje están delinquiendo y están matando porque son muy pobres. ¿Y cuánto vale esa moto? No vale menos de 7, 8 millones de pesos. Usted me va a decir, no, es que esa moto no es de ellos, lo que sea. Pero en el momento en que un muchacho, por pobre que sea, se mete esa cadena, ya no lo hace porque sea pobre. Tampoco, ahí es hora de que, no he dicho, volvámonos serios. El problema de los colombianos, de la cultura ambiente colombiana, es que somos lastimeros. A todo tiempo estamos buscando llorar para que otro pague la culpa que nosotros tenemos. Y ya es hora de que seamos serios, de que asumamos nuestra cuota de responsabilidad. Yo me pregunto, ¿por qué carajos no se puede, primero, mientras se montan las famosas casas de expendio, que deben montarse, en eso estoy totalmente de acuerdo, además usted ya hizo mención de eso, que fue el experimento de Gustavo Petro, que creo que Peñalosa no ha seguido, pero mientras eso se hace, no hay que esperar a que monten la casa para seguir combatiendo a los jíbaros, hay que combatirlos, porque es que el problema es que es muy fácil en teoría hablar del tema, pero ¿y si es tu hijo? ¿Y si es tu hermano? ¿Y si es tu nieto? ¿Qué pasaría? O si sos vos mismo. En el momento en que una familia se enfrenta al demonio, al infierno de la droga, ahí los discursos se acaban. Yo he visto muchas familias destruidas, muchas economías destruidas a causa del consumo de la droga por parte de uno de sus integrantes. Así que esos discursos jurídico-hermenéuticos que usan los abogados, hombre, que lo sigan haciendo en sus universidades, pero en la vida real tenemos que tomar medidas reales. Esa es mi posición. Pues no nos podemos apartar de que esa es una realidad y yo sí creo que no es responsabilidad primaria del Estado el comportamiento de nuestros hijos de la casa hacia la calle. Claro. A mí me hacía acordar en algún momento dado alguien la comedia esta de los boyacos, que decía, aquí tengo la cáscara de ganado como la mejor solución a todos los problemas de mis hijos. Y eso no era más, sino que las garrotizas que a uno le metían cuando la embarraba en la casa. Y está bien que la suerte ha cambiado, algún psicólogo por allá me estará oyendo, o psicóloga, dirá, este tipo todavía vive en la caverna. No, es que de pronto nosotros fuimos levantados y creados, como decimos comúnmente, con unas reglas de conducta que hoy han hecho que la formación de muchas de esas personas
sea respetable. Y eso es idem a lo que sucedía, José Alberto, con la formación que a uno le dieron de ser cumplido en los negocios. Entonces los viejos anteriormente no tenían que firmar escrituras para respetar un negocio. Así es la condición humana con estos muchachos. Si no hay una formación adecuada en las casas, pues hombre, indudablemente que vamos a tener unos muchachos proclives a que en la calle cualquiera los trate de meter en esto. Que no hay que negarles a los hijos la posibilidad de encontrar de frente lo que pasa, sí, y ahí es donde está la habilidad de los padres de familia, porque hay que hacerles entender y valorar pues que eso no es una opción válida, eso de querer aprender a ver cómo es o de ensayar a cómo es, pues terminan muchas veces quedándose en el ensayo permanentemente y terminan exactamente convertidos en lo que hay. Ahora, alguien decía, no, es que la marihuana no es ofensiva y que ya eso no hace tanto daño como no sé qué, pero es el comienzo del consumo de las drogas ilícitas. Eso es como decir, no, el alcohol no hace daño, entonces yo me tomo una cervecita porque no hace daño. No, es comenzar precisamente al consumo indeterminado de alcohol. Entonces, me parece que en esto el Estado, pues si bien es cierto, tiene que tener unas políticas públicas para combatirlo. Lo que no es menos cierto es que comparto con ustedes cuando el maestro Gaviria impulsa la aprobación con su propuesta en la Corte Constitucional de tener la dosis mínima, esto no se reglamentó y como tal terminó desfasándose, y el ejemplo que les traía ahora de los distribuidores que finalmente son los que hacen el agosto con la sentencia, pues terminaron siendo los expendedores casi que oficiales de la marihuana en los parques, de la marihuana en los centros comerciales, de la marihuana en las calles, porque fíjense ustedes, combatimos el tema de que si yo me tomo una cerveza o me tomo una copa de vino, perfectamente estoy en las causales establecidas por el Código de Tránsito de conducir por consumo de alcohol. Pero y entonces ese motociclista que se encuentra uno en el parque, ese señor que está manejando un carro y no cualquier carro, y ahí sí comparto con usted, esos no son hijos de menesterosos, no, son hijos de papi y mami, con uniforme de las mejores universidades, porque eso no es sino que se den una vueltica por allá por donde usted mencionaba ahora, Sebastián, los parques del Ingenio, los parques de Coca-Cola, los parques que hay en el sur de Cali, y encontrará que allí vemos muchachos de las universidades. Yo en alguna ocasión le decía al director de la Clínica Valle del Lili y al rector de la ICES, y se lo dije al rector de la Santiago de Cali, es que ver a los estudiantes de medicina, porque uno los distingue, consumiendo marihuana en un parque, ¿qué garantía de salud es esa? ¿Será que es que son mejores médicos con eso? A mí no me gustaría eso. Yo no estaría pues aceptando caer en las manos de un médico que consume marihuana o que consume coca, porque estoy colocando mi salud en riesgo. Entonces allí sí hay una serie de elementos que hay que dinamizar, y es la reglamentación, muchas veces de decretos y leyes, o de sentencias en este caso, que se quedan con unos vacíos protuberantes y entonces terminan volviéndose el elemento hacedor para que los negociantes del narcotráfico, los expendedores de todos estos alucinógenos, sean los que se enriquecen con la desgraciada suerte de quienes consumen. Bueno, pero volvemos al mismo, digamos, escenario donde el Estado es el que tiene que brindar respuestas, y siempre la respuesta. pero al final, ¿qué es el Estado, Sebastián? Las políticas públicas. Pero que, la acción con la que usted empezó, que eran los jíbaros que estaban siendo capturados. Sí, pero es que cuando decimos el Estado, al final no decimos nada. Hombre, por favor. Volvemos a lo mismo, de que solamente es la interdicción, de que solamente es Nadie ir por a efectos de la policía a capturar a los jíbaros. Que por ese lado, digamos, es una de las soluciones. A los expendedores, a los expendedores. A los expendedores, a los jíbaros.
que es a partir de ahora, digamos, la propuesta que está impulsando el señor Duque, que fue como empezamos el programa, con la famosa, digamos, política de choque, el que la hace la paga, ¿no? ¿Qué es eso? Es ver los resultados de las infiltraciones de los policías hacia las bandas expendedoras de droga y así capturarlos. Pero allí, digamos, se queda coja la política, porque las fundaciones, las familias, y no estoy hablando del Estado como es abstracto, también tienen que, los colegios, sean públicos o privados, las universidades sean públicas o privadas, tienen que garantizar eso. No nos digamos mentiras, las universidades públicas son demasiado tolerantes con el negocio del la Universidad del Valle nomás, dentro de sus instalaciones. No solamente la Universidad del Valle, la Antioquia y la Nacional, todas tienen su aeropuerto, su mal llamado aeropuerto, que es el centro de expendio de droga, ¿ya? Y son universidades públicas, que en teoría son, digamos, apéndice del Estado, y han sido tolerantes. Y, digamos, se necesita mano fuerte, que el rector hoy de la Universidad del Valle, digamos, la impulsó, digamos, con una mano fuerte, y aún así le toca entonces andar ahora escoltado. Cuando un rector de la Universidad del Valle anda escoltado, muy pocas veces. Y ahora por hacer esa, digamos, barrido que hizo adentro del campus de Meléndez, pues le toca andar escoltado. Porque, digamos, también hay una serie de lógicas delincuenciales que van más allá del expendio de droga. Entonces, frente a eso, es una gama amplia que hay. Y un libro que escribió Samper con su grupo de trabajo hace algunos años, que se cuestiona este problema de la legalización, pues él plantea que en el mundo, por cada dólar que se invierte en educación para que la gente no consuma, se invierten $7 en guerra y se obtiene exactamente el mismo resultado. Entonces, frente a esos, digamos, conceptos, sería mucho más clave que la empresa privada, que las fundaciones, que las entidades educativas, llámese colegios, llámese universidades, desarrollen toda una propuesta discursiva de la práctica, de una ética ciudadana. No en este discurso de que la droga es mala porque te envenena, no, eso también hay que procesarlo. Hay que decir las cosas como son. Ciertas drogas, como son, digamos, estimuladores del sistema nervioso, pues te van a hacer sentir una sensación de placer, pero a la larga eso va en detrimento del bienestar, y eso es que hay que decirlo. Eso no es que se prohíbe porque ya, no, o sea, se prohíbe porque tiene unas condiciones físicas sobre la salud, y por eso hay que atacar el problema de salud pública, no un problema de moralidad, no un problema religioso. Porque si se entiende el problema religioso y el problema moral, pues es falta de argumento. Se prohíbe porque es malo y punto. No, es un tema... se prohíbe porque hace daño a la salud, porque a la larga va en detrimento del bienestar físico y mental de los consumidores. Estamos de acuerdo en que el tema de la drogadicción y el control de la drogadicción es un tema muy complejo que tiene muchas aristas. Nadie va a negar eso. Pero yo insisto en que hay que ser pragmáticos aquí. Y yo le pido a usted, Sebastián, que tenga un poquitico de paciencia. Espere a que usted tenga hijos. Espérese un poquitico a que tenga hijos. Cuando uno tiene hijos, si uno es medianamente responsable, yo creo que a usted le pasó con sus hijos. A mí me pasó. Yo estaba con un ojo así todo el tiempo mirando qué pasa en el colegio de mis hijos. ¿Por qué? Porque es que uno sabe, uno también fue muchacho. Y uno sabe que uno salía del colegio y a uno le ofrecían cuanta cosa inapropiada hay, pero como hoy día, lo que estoy diciendo es que hace años, por razones sociológicas seguramente, pero las familias estaban más pendientes de los hijos. Hoy día no, y tampoco se puede estigmatizar solo a la universidad pública y solo a los hijos de los sectores más pobres, porque también yo sé que en colegios de muy altísima clase social, allá en Ciudad Jardín, hay unas historias de vida dramáticas. Yo conozco particularmente dos historias que rompen el corazón, de personas llenas de dinero que no conocen a sus padres, sino a través de las nanas y a través de las chequeras que se giran con las platas, y están consumidos en la droga. Entonces no es un problema únicamente de que las universidades públicas tengan más permisividad. Ahí no podemos hacer esa discriminación. Tendríamos que decir que nos hemos apropiado todos de un discurso, en mi manera de ver, irresponsable y cómodo. Es que como el Estado no hace, como el Estado no... Y un momentico, ¿y usted qué hace?
Haga, señor, usted que me está viendo, usted, señora, que me está escuchando, ¿y usted qué hace? ¿Usted se le planta a sus hijos para saber de dónde andan, de dónde vienen, para dónde van? Ah, no, es que es el libre derecho de la persona. Un momentico, mientras viva bajo el techo de los padres, los hijos tienen responsabilidad de dar cuenta y razón en la casa. Y si no, que se vayan, punto. Tan sencillo como eso. Pero el problema es que nos hemos vuelto demasiado permisivos todos como sociedad. Y la mejor manera de evadir nuestra responsabilidad es decir, es que el Estado no hace, es que el Estado... Un momentico, ya paremos ese discurso. Y el discurso de la justificación de la pobreza, para que haya delincuentes, tiene un poquito de razón, pero no tiene un pocote de razón. Eso es lo que estoy pidiendo que miremos, aceptando que es un tema muy complejo y que aquí nadie está hablando ni de moralismos ni de religiones. Está hablando del cuidado de la familia, porque cuando se tiene adentro de la familia un caso de droga, eso es un caso fatal para la familia. Es fatal. No conozco la primera familia que no se haya desmembrado, desestructurado a causa de un hijo, un hermano, un tío, un padre, un familiar que esté consumido por el demonio del narcotráfico. Pero les propongo que demos la vuelta y pasemos a otro tema. José Alberto, quería solamente puntualizarle con respecto a la conclusión que usted ha dado, que no podemos dejar por fuera también como un elemento dinamizador de este consumo de drogas el tema de la separación de los padres y la irresponsabilidad de esas dos personas que no actúan de manera sensible con sus hijos. Ahí conozco casos también aberrantes de personas de muy buena condición social, económica, que lamentablemente sus hijos han terminado en la calle. Así de ese tamaño es, en la calle. Y son fiscales, abogados, oigan bien. Y verlos en esa condición humana, uno dice, ¿y aquí qué pasa? Pero es exactamente el problema de esa pareja que no traza condiciones sensibles entre ellos para los problemas de separación. Así es. Bueno, el siguiente tema es un tema más local. Estamos a un año de estar eligiendo nuevo consejo, nueva asamblea y nuevo alcalde y nuevo gobernador o gobernadora. Alcalde o alcaldesa, en el caso de Cali y de los municipios. Se me parece Angelino usted ahora con alcalde o alcaldesa. No, pues, ¿no? Para decir, pues, bueno, entonces alcalde hombre, alcalde mujer. Alcaldes. Para que no me vaya a hacer ahora matoneo verbal. El tema es el siguiente. Ya hay por lo menos 3 nombres en Cali que están comenzando a sonar para una posibilidad de candidatura a la alcaldía de Cali. Jorge Iván Ospina, Roberto Ortiz y Alejandro Eder. Y a Jorge Iván Ospina ya le han comenzado a salir una cantidad de demandas o procesos judiciales por el estadio, por las megaobras y no sé qué, que parece ser, o por lo menos él lo ha insinuado, están siendo atizadas por personas muy poderosas de la comarca que no están interesadas en que el exalcalde vuelva a poner su nombre a consideración de la ciudadanía caleña. Hay también quienes están diciendo que si Roberto Ortiz y Jorge Iván Ospina se lanzan cada uno por separado, le van a abrir el camino de ancho y de largo a Alejandro Eder, que es el candidato a suceder a Armitaz, de quien se dice está dedicado a organizar, a pavimentarle la campaña a Alejandro Eder, como en su momento lo hizo Rodrigo Guerrero con Armitaz. De hecho, ya en los círculos políticos se menciona que la hija de Armitaz está decididamente haciendo campaña para poner en orden los rieles de la campaña de Alejandro Eder. Eso por un lado. Y por el lado de la gobernación, se está hablando de Clara Luz Roldán como posible aspirante a la gobernación y se está hablando de Alexander López como posible aspirante a la gobernación. Todavía no se sabe si en dupla con alguien para la alcaldía de Cali, pero esos son los nombres que comienzan a sonar. Por considerarlo de interés para que ustedes y nosotros
podamos tener el evento de juicio, me parece importante que ustedes hagan sus comentarios sobre qué opinan de esos candidatos. Ahí tenemos una buena baraja de candidatos o sería necesario repensar si en la ciudad y en el departamento debieran de salir otros candidatos para la alcaldía de Cali y para la gobernación del Valle. Bueno, empecemos por la alcaldía de Cali. Me parece que eso es lo que hay, o sea, ahí por más que uno quisiera, pues, digamos, no se puede encontrar. Esas son las dinámicas de la ciudad, una dinámica que busca fortalecerse en sectores populares, que viene, digamos, de trayectoria consolidada de ayuda social, que es el caso de Jorge Iván Ospina y el caso de Roberto Chuntico Ortiz. Entonces me parece que, digamos, esos dos se pueden hasta dividir y quitar votos. Esperemos a ver cómo pasa este año y medio, o año largo que falta. En el caso de Alejandro Eder, pues, hombre, él es el representante de la élite vallecaucana. Ya él es el que va a ser el candidato del señor Guerrero, del señor Armitage, de los Ingenios, de los Lloreda. Él es el candidato. Ya es un tipo que ha tenido relaciones con el alto gobierno, con la empresa privada. Ahora ha estado estos últimos años a la cabeza del Fondo de Desarrollo Integral del Pacífico. Entonces es un tipo, digamos, que ya ha, digamos, asfaltado su candidatura durante estos últimos años. Él siempre, digamos, lo ha querido, siempre se ha vendido como eso. Será, digamos, la misma línea con la que viene, en el caso de que quede claramente, con la que viene Guerrero y con la que viene Armitage, ¿no? No va a haber mucho cambio. En el caso, digamos, del otro lado de Jorge Iván, me parece que el pueblo caleño le tiene todavía mucho aprecio y mucho cariño en la cuestión de las megaobras, para bien o para mal, habiéndose o no habiéndose, digamos, hecho las 21 que se prometieron, otras estando en remojo, otras que ya se van a terminar, otras que ya se van a licitar, pero digamos que el pueblo caleño pues está con esa frase que no es muy santa, pero bueno, roba pero hace, ¿no? Lastimosamente, porque con digamos, polvoreda que usted menciona, José Alberto, de la investigación que le abren o que le reabren o que vuelven a hurgar sobre el Pascual Guerrero, que dicen que ahí hubo un desfalco, un detrimento patrimonial alrededor de 8.000 millones de pesos. Entonces allí, digamos, está como la espina de él, allí está como la piedra en el zapato. Pues esperemos a ver primero cómo salen estos líos judiciales y segundo cómo va, y si también el Partido Verde le da el aval, ¿no? Porque eso también es una cuestión bien delicada, él aún siendo el presidente, pero pues las imágenes visibles, las cabezas visibles están en Bogotá, que son Claudia López y Angélica Lozano y el señor Mocus. Entonces pues también hay que ver esa tensión cómo se da, porque él con otra representante muy fuerte del Valle del Cauca, del Partido Verde, que es la señora Catalina Ortiz, pues ahí hay unas tensiones, ahí hay unas fisuras, y ella tiene línea directa con Sergio Fajardo y con las dos señoras que acabo de mencionar. Entonces sí me parece, digamos, interesante cómo se empieza a tejer esta candidatura, con claramente dos posturas definidas, una postura que viene del pueblo, otra postura más desde la élite caleña. Respecto a la gobernación, pues digamos, liderazgos departamentales no es que se muestren mucho, más allá de Clara Luz Roldán, ¿ya? Entonces, por allí también está sonando Nancy Denise Castillo. Y la que fue ministra de Trabajo. Y la que fue ministra de Trabajo, Griselda Llanos Restrepo. Fabio Arroyave. Pero Andrés Clavijo. Allí están como en una especie, digamos, de masa de candidatos que todavía no se han dilucidado. He escuchado, digamos, también que Alexander López plantea dejar el Senado para postularse a la gobernación del Valle. Si entra Alexander López a la contienda, se dan dos visiones diferentes, ya una visión un poco progresista, como la de Alexander López, frente a una visión más tradicionalista, más
continuista como cualquiera que nosotros acabamos de mencionar, porque digamos todos vienen de partidos tradicionales, ya sea el Partido Liberal o el partido de la U que tiene una política tradicional. Pero yo creería que eso ya tiene, digamos, nombre y apellido, que es Clara Luz Roldán, digamos, ella está apalancada como la candidata de la gobernadora actual de Dilian Francisca Toro. Entonces a mí se me parece que allí hay digamos, una competencia mucho más dedicada a un solo candidato, que es la señora Clara Luz Roldán. A ver, José Alberto, esta ciudad se ha caracterizado, y el país en general, desde hace aproximadamente unos 10, 15 años atrás, por una condición en que los señores cacaos o ricos del país terminaron viendo que era más rentable económicamente estar dentro del Estado que estar fuera del Estado. Y le coloco ejemplos sensibles. El señor Carlos Sarmiento Angulo es un hombre potentado en Colombia, es un rico a morir. Y terminó entendiendo que aparte de tener bancos, de tener canal de televisión, de canal de emisoras y todo lo que se quiera, y fuera de eso cultivos, invadir tierras en los llanos orientales, terminó entendiendo que era mejor contratar. Y se alió con Odebrecht, la que produjo el gran escándalo en Colombia. Y terminaron precisamente haciendo lo que hoy nos llama la atención permanentemente, y es la corrupción. Fueron capaces, a través de esos pulpos de contratación, de timar a servidores públicos y además elegir congresistas que posteriormente, invirtiendo en la elección de un presidente de la República, tenían derecho a tener a alguien importante en los organismos de contratación pública, como era el Ministerio de la Infraestructura. Y a eso agréguele posteriormente el Ministerio del Medio Ambiente y de Vivienda, que comenzaron a crecer de manera exponencial en recursos. Y agréguele a eso las platas que desviaron al FONADE, donde terminaron esto convirtiéndolos en una especie de lavanderías públicas. Esto le gustó a los empresarios, y esto no es sino una réplica de lo que pasa a nivel nacional. En Cali también, los grandes constructores y empresarios de Cali y el Valle entendieron que era mucho más fácil acceder a tener las canonjías del Estado si estaban dentro del Estado. Y entonces aparecen haciendo grandes inversiones para que gente de su élite, sin importar si eran los mejores, terminaran siendo alcaldes de la ciudad. Y hemos venido viendo, lógicamente también con la ayuda de haber tenido unos alcaldes que no han generado expectativas suficientes para la gente, pero además porque como en política se volvió una razón de ser, que hay que tener mucho dinero para comprar votos, pues entonces los grandes capitales de Cali terminaron uniéndose, y estoy hablando de los constructores, y para la muestra es un botón del señor que le abrió la carretera al río Pance para bajar material para su constructora, del mismo señor Armitaz como un representante de los banqueros, y en ese orden de ideas Guerrero, que terminó convirtiéndose en ese médico que abandonó la profesión para convertirse en un político mandadero, porque entra esa élite del Club Colombia en la que allí se toman las decisiones de todos los caleños. Y terminan entendiendo que es bueno postularse a las primeras designaturas, y allí nacen las candidaturas de Guerrero, segundo gobierno, porque el primero fue más popular, el segundo gobierno, donde ya lo necesitan para hacerle los favores a la clase empresarial de Cali, pues entonces lo eligen, y posteriormente eligen al señor Armitaz, que no era un dichado de facultades, porque ahí estamos viendo, si hay alguna administración pésima, es precisamente esa del señor Armitaz. Y que la hija se ponga en el papel de ser la escudera del señor Eder, es sencillamente una cofradía
es juntarse los ingenios productores de azúcar como son ellos, las cementeras y todo lo demás. Permítame una interrupción que va en línea con lo que usted está diciendo. Informa el periódico digital Cali Escribe que en estos días el alcalde de Cali, Maurice Armitage, reunido con representantes de la constructora Bolívar, citó a su despacho al director de planeación, Jorge Iván Zapata, y en el acto lo destituyó. Le dijo, se va de aquí, lo quiero hoy mismo fuera del edificio. ¿Y la razón? Esa es la pregunta. Qué extraño que un alcalde le pida el cargo a un funcionario de su administración delante de un privado, en este caso de un constructor. Es para aseverar... ¿Y de casualidad es don Jaramillo Mora? No, es constructora Bolívar. Entonces fíjese, usted le continúa el comentario. ¿Qué importa que sea Escudera la hija de Armitage o que sea el mismo Armitage, que ha sido un pésimo alcalde? ¿Será que en Cali otra vez este pueblo vuelve a sensibilizarse con esos empresarios? Y ahí incluyo al señor del Chance. Es que no nos salvamos. Por cualquiera de los dos lados habíamos llegado a las mismas condiciones, porque los empresarios creen que son la verdad revelada porque han hecho dinero. ¿Cómo? Eso sí es lo que nosotros no vamos a escudriñar ni vamos a entender. Pero yo no he podido, en mi escaso conocimiento de ser un empresario, que uno pueda perfectamente a la vuelta de 10 años convertir un capital, como en el caso del señor Armitage, que era un vendedor de papitas y esas cosas, convertirse en un empresario que así hablen de que compraba chatarra y todo lo que quieran, termine convirtiéndose el dueño del Sidot y acabe con la competencia que él tenía, termine convirtiéndose en el mayor accionista de Cementos San Marcos, termine comprando ingenios. Es decir, ese tipo tiene la magia de volver el dinero multiplicado por N veces. ¿Cómo lo hace? Algún día, ojalá nos lo explicaran. Pero yo en mi conocimiento financiero todavía no conozco eso, ni siquiera Bill Gates, con un negocio tan próspero como era el de la informática, llegamos a eso. Pero le quiero concluir, José Alberto, porque dejo dos temas allí que no se pueden dejar por lado. Y es el tema de Jorge Iván Ospina. No quiero aparecer como un defensor de oficio, pero la gente sí valora que en Cali se comenzó algo que era agresivo. En Cali no hacíamos obras. Y Jorge Iván Ospina le dio por hacer 21, que les llamó mega obras. Puede que unas fueran más pequeñas u otras más grandes. Pero al final de todo eso, la gente está viendo esas obras. Ahora, que él no las concluyó todas, perfectamente. Que las proyectó, puede ser. Que lo hizo con información de un departamento de planeación y de infraestructura. Erróneo, sí, y eso es lo que generó los sobrecostos posteriores de estas obras, que es lo que hay que decirle a la sociedad, porque muchas veces ahora están tratando precisamente para trancarle la salida, buscándole en la contratación ese tipo de situaciones, cosa que no va a ser fácil porque ahí sí me aparto del concepto de ustedes, mi querido José Alberto, y es que el pueblo en Cali cuando toma la decisión de elegir, elige. Y eso nos pasó con Yomaro, eso nos pasó con Polo, eso nos pasó con el mismo Jorge Iván, cuando derrotó a Kiko Lloreda con todos los concejales a su lado de sección de también pasó con Maurice Armitage. O también con el mismo Maurice Armitage, que pues mucho dinero, pero también muchas lloradas fueron las que hicieron eso. Y en el tema de la gobernación, mi querido José Alberto, una cosa es cuando la gobernadora con todo su poder dice, aquí está mi candidato, y no le pide permiso a nadie para sacar un candidato, porque allí no hay democracia interna de partido, sino simplemente democracia del santo dedo. Y otra cosa muy distinta es saber si por los otros lados de los partidos van a aparecer candidatos que sean competitivos con ella. Para mí, creo que sí, y ahí juega un papel importante lo que usted concluyó. Las alianzas que se produzcan entre el sector político de un partido y el otro son los que pueden direccionar en un momento dado la elección de un funcionario. Muy bien. Me quedan muy poquitos minutos, pero no puedo dejar pasar que el día de ayer el Centro Democrático hizo un comunicado en el que, ¿cómo es que dicen los viejos?
confesión no pedida, ¿cómo es? Confesión manifiesta. No pedida, confesión manifiesta, en el Explicación no que pedida. está diciendo que al interior del Centro Democrático no hay fisuras, que no se dejen distraer. Está diciendo la autoridad, en este caso el expresidente Uribe, a sus copartidarios: no nos dejemos distraer, sigamos trabajando. Pero también eso se conecta con una carta que Luis Fernando Londoño publica en el periódico digital Las Dos Orillas, que para mi entender es una carta a Santander para que le entienda Bolívar, ¿sí? Donde más o menos dice lo mismo. Flaco favor se le hace al Centro Democrático que se insinúe que hay conatos de división. Al contrario, lo que hay es divergencia creativa, así lo llama, divergencia creativa entre el presidente en ejercicio y el jefe del partido, haciendo alusión a que al jefe del partido le gustaría que el presidente Duque fuera más rápido en su toma de decisiones, que fuera menos lento, así textualmente lo dice, y que mantuviera la línea en ciertos temas, pero de alguna forma le dice: pero te seguimos apoyando, como diciéndole: ojo, te estamos advirtiendo, te seguimos apoyando, mientras aquí se puede, estamos a puertas, yo me aparto. Usted ha sido muy escéptico, Sebastián, te ha dicho que usted no cree, usted también. ¿Qué? Yo sigo apostando que Iván Duque se tiene que autonomizar del Centro Democrático y de Álvaro Uribe, si quiere ser presidente. Le aclaro. Si quiere gobernar. No coloque, no coloque en mis labios esa afirmación. Usted también lo insinúa. No lo he hecho nunca. Yo creo Por el contrario. que se están dando pasos del más grande. El hecho de que la Corte Suprema de Justicia no haya aceptado la recusación que hizo el expresidente Uribe, ya lo está poniendo a puertas, ahora sí, a que lo llamen indagatoria. ¿Y cuál va a ser la es posición lo que del sigue. presidente Duque? Sí, pero yo estoy hablando desde la posición del presidente con respecto a su partido y a su jefe dentro del partido. Estamos en, mejor dicho, ese señor, Iván Duque, está en una situación muy compleja. ¿Y qué pasa cuando se ponen esas situaciones complejas? Bueno, ¿O se le olvidó el gobierno no. Santos cuando comenzó? Por eso estoy diciendo... Entonces yo lo he dicho no solamente aquí, José Alberto, y perdóneme que tenga un poco de amnesia en ese sentido, pero lo he dicho también en otros medios. Hace rato comenzó el rompimiento del Centro Democrático. Primero internamente y segundo porque casi que va a ser una obligación de Iván Duque separarse para poder hacer un mandato acertado, si es que lo quiere hacer. Pero él no cree en eso. Y si no se Totalmente. cree. O sea, puede que haya invitado a Timochenko y a la plana Que eso del generó partido mucha de roncha las dentro del Centro FARC Democrático. a la Casa de Nariño en una gran cumbre anticorrupción con todos los líderes. Eso fue meter el diablo a la casa. Y demás. Sí y no. Pero eso no Porque le gustó a fue Uribe. programático, eso no va a ser nada programático. Eso Hombre. cuando a Uribe ya se le salte la aguja, ahí mismo ya va a llamar a Duque, vea, y lo va a poner en cintura. Y Duque es el presidente. Y Duque se va a asustar. Pero Duque es el presidente, ¿por qué se va a asustar? ¿Por qué asume usted que se va a asustar? ¿Ah? Porque aquí ya lo hemos denunciado con muchos Vea, ejemplos. Sebastián, en mi pueblo dicen que un bobo cariado mata a la madre. Sí, hombre. No. Démosle el Por eso beneficio mismo. de la duda al El que presidente lo Duque. carea es Uribe. Démosle el No, beneficio de la no, duda. No, yo creo que son unas coincidencias que deterioran esa muy buena relación o maridaje en el Centro Democrático. Para nadie, eso que ustedes acaban de mencionar, pero para nadie es un secreto que al interior del Centro Democrático está fisurado, y no por lo que acaba de pasar, sino desde que comienza este gobierno. La intervención de Macías, la elección del Contralor, la pérdida de los designados en la política El criminal apoyo de del Iván país. Duque a la consulta anticorrupción. El votar Iván Duque públicamente por la consulta y luego reunir A todos. los Desde partidos Timochenko políticos hasta la- sin pedirle permiso, tengo entendido. Exactamente. Sin pedirle permiso, sino haciendo uso Por del eso mandato la carta popular. de Londoño Hoyos es una carta escrita a Santander para que le entienda Claro. Bolívar. Y ahí se aplica lo que usted dice. Explicación no pedida es confesión manifiesta. Así Nadie le ha preguntado al señor Uribe si están fisurados por dentro. Yo en todo caso les tengo que confesar que me alegra enormemente tener
por lo menos la expectativa de que el presidente Iván Duque se autonomice. Ojo que yo estoy diciendo autonomice, no traicione. Autonomizar del centro democrático y autonomizar en sus decisiones de su jefe en el partido Centro Democrático, que es el expresidente Álvaro Uribe. Punto. Que el expresidente Uribe, como cualquier colombiano, tenga derecho a la presunción de inocencia, al debido proceso y a ser vencido en juicio. Y que se someta, como cualquier colombiano, a los procesos constitucionales de la justicia colombiana. José Alberto, y ahí sí el interés general prima sobre el interés particular. Si el presidente Duque quiere hacer gobierno, y comenzó dando la primera muestra, fue reuniendo a todos los partidos y le copiaron, y están de acuerdo en presentar, inclusive el CEDE, dice, saquemos los proyectos que presentó el gobierno al Congreso sobre la propuesta anticorrupción y juntémoslos con todos los demás, los de Petro, los de Timochenko, los del Partido Liberal, los de los conservadores, etcétera, etcétera, y los verdes, y dicen, vamos a hacer una gran agenda legislativa con mensaje de urgencia. Bueno, eso le tiene que haber dolido en el alma al señor Uribe. Así es. Y además, y con esto cierro, Brook McMaster, presidente de la ANDI, ayer se bajó públicamente del apoyo que le había anunciado a la propuesta del expresidente Uribe de darle facultades al presidente para que subiera extraordinariamente por una vez el salario mínimo en Colombia. Ya dijo, no vamos por esa. ¿Y el director del Grupo Empresarial del Valle qué ha dicho? Pues, usted que lo tiene cercano. Del comité intergremial, sí. No conozco la posición todavía, pero supongo que la posición de Brook McMaster es la posición que va a irse deslindando en todos los dirigentes gremiales. Estamos en un momento muy interesante del ejercicio del gobierno de Iván Duque. Yo sigo apostando porque se autonomice. Necesitamos que ejerza como presidente en ejercicio, valga la redundancia. Buenos días. Transportes Especiales ACAR. Confianza en la vía, con sentido social. ACOGA, generadora de compromiso y confianza, promoviendo la inclusión, la integración, liderazgo y la participación del clúster de la gastronomía, la cultura y el turismo. ACOGA, Asociación Colombiana de Gastronomía. La amistad produce alegría. Y comodidad. El amor produce ilusión. Y comodidad. El amor y la amistad producen emociones. Nosotros la comodidad. Fábrica de Calzado Rómulo. ¡Feliz día!